Hola, hola. Ya. Eh, Me decías que no entendiste mucho del ejercicio, ¿no? ¿Qué te pasé? Ah, me quedé ahí trabado. Ese es el que me pasaste. Ah, no, ese es otro. ¿Ya? No, vamos a hacer también. Ese es el que te decía ayer que lo estaba buscando y no lo encontraba, pero ya lo encontré. Ya. A ver. No, el ejercicio anterior, digamos, era que queríamos cambiar de un espacio y nos olvidamos de otro ahora. Ah, ya. Ok. Es el de matrices a polinomios, ¿no? Ya. Dice sea la transformación de matriz de 2 por 2 a P2 tal que F de A, B, C, D sea igual a más B más C por X más D por X al cuadrado. Determinar una base y dimensión del núcleo y de la imagen de F, ¿no? Ya. Eh, lo primero que vamos a hacer es dividirlo en dos partes, ¿ya? Le vamos a poner A y vamos a determinar primero la base de la imagen, por ejemplo, de la imagen de F. ¿Ya? La base y dimensión. Base y dimensión. Lo primero que hacemos es tomar la base usual del espacio vectorial del dominio. ¿Y cuál es nuestro dominio? La matriz 2 por 2, ¿no? Sí. Entonces, vamos a llamar S a la base usual de matriz 2 por 2. Entonces, esto va a ser igual a, ya sabemos cuál es la base usual del espacio vectorial de matriz, ¿no? 0, 0. Podemos llamar a sub 2 a 0, 1, 0, 0. A sub 3 0, 0, 1, 0 y A sub 4 igual a 0, 0, 0, 1, ¿no? Esa sería la base usual, ¿no? De matriz C2 Pro. Lo que hacemos acá es aplicarle la transformación, es decir, la fórmula, a cada uno de los vectores de la base. Entonces vamos a tener FA sub 1, FA sub 2, FA sub 3 y F a la matriz A sub 4. Reemplazando valores tenemos que A sub 1 tiene elementos 1, 0, 0, 0. La matriz A sub 2, 0, 1, 0, 0. Y tenemos F, solo estoy reemplazando valores, ¿no? Y aquí la fórmula de 0, 0, 0, 1. Esperemos la tengo que pedir 1. Esta cosa no carga. Ya. Entonces, al aplicarle la fórmula que vamos a tener, ya. Si nosotros le aplicamos la fórmula a cada una de estas matrices, vamos a tener esto, ¿no? Aquí es como que tenemos F de la matriz A, B, C, D, donde A vale 1 y B, C, D valen 0. Entonces, entonces vamos a tener como resultado un polinomio eh, Aquí de grado 2. sí. ¿Cómo? ¿Qué me ibas a decir? Te preguntaba si ese era el espacio isomorfo o después se hace el espacio isomorfo. Después. Primero hay que encontrar las imágenes de cada una de las transformaciones. ¿Ya? Entonces, primero encontramos las imágenes. Si nosotros reemplazamos en la fórmula lo que tenemos, vamos a tener, la fórmula me dice que va a ser igual a la primera componente, en este caso es 1, entonces 1 más la segunda más la tercera, que es 0 más 0 por x, entonces tendría 0x más la cuarta componente que sería 0.
por x al cuadrado. Y listo, ¿no? Y lo mismo acá. Aquí tendríamos, en este caso, b vale 1 y c, ajá, y a, c, d valen 0. Entonces, la fórmula me dice, reemplazando, que la primera componente, que sería 0, más la segunda más la tercera, que sería 1 más 0, 1, multiplicado por x, más la cuarta componente, que sería 0 por x al cuadrado, ¿no? Esperemos un ratito. Ya. Luego, lo mismo acá, en este caso c vale 1 y a, b, d valen 0, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? 0 más 0, 0 por x. Ah, no, aquí no sería 0, ¿no? Y sería 0 más 1, porque c vale 1. Entonces sería 1 por x más d, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces 0x al cuadrado. Y por último tenemos que d vale 1 y todo lo demás vale 0. Entonces tenemos 0 más 0x más x al cuadrado, ¿no? Entonces, como acá no tenemos vectores, tenemos polinomios. Y si tenemos polinomio matrices, nosotros aplicamos el espacio isomorfo. Entonces, estas son las que generan a la imagen de f. Y como nosotros tenemos polinomios, vamos a aplicar el espacio isomorfo para convertirlo en vectores. Aplicando el espacio isomorfo. Siempre lo tengo en vectores. Sí, isomorfo, sí, en vectores. Entonces vamos a llamar B a la base usual, que vamos a transformar polinomio de grado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a que le vamos a aplicar la base usual a cada una de las imágenes que acabamos de encontrar. Entonces vamos a tener f de a sub 1 aplicándole la base usual a la transformación del vector a sub 2, le vamos a aplicar también la base usual. A la transformación del tercer vector le vamos a aplicar la base usual. Y a la transformación del cuarto vector le vamos a aplicar la base usual. Entonces, ya no vamos a tener polinomios, sino que vamos a tener vectores. ¿Y vectores con cuántos componentes? Con 3. Exacto. Donde la primera componente es el término independiente, que sería 1, ¿no ves? En la primera transformación, luego tendríamos 0 y luego 0. En la siguiente transformación tenemos 0, 1, 0. Y en la otra transformación tenemos 0, 1, 0. Y por último tenemos 0, 0, 1, ¿no? Espera un ratito, por favor. Que mi hermanita ahí le pedí un taxi. Ajá, estoy viendo. Exactamente. El hijo de su pinche madre se fue al otro lado para no... ¿Sabías que hacen eso los de Uber, no? ¿Cómo? Para que vos canceles la tarifa, o sea, la canceles el viaje y te cobre. Se va para otro lado. Sí. Ajá. Ya estaba llegando a donde mi hermana y se fue para otro lado. Me da rabia eso, me hacen siempre la misma. ¿Tú estás en Taiwán? No, me da miedo eso.
Hola, hola. Sí, sí, me escuchas, estoy para allá, ya estoy saliendo del segundo anillo. Ah, ya es que me pareció que ya había llegado, pero después se fue para otra ruta. Ah, no, lo que pasa es que la marcó mal la primera pasajera, era acá en el Fidel de la Avenida, y ya estoy, Ah, ya, ya. ya estoy llegando. Ya, ok. Ok. Chao, chao. Mm. Ya. Es que trata de mi hermana, ¿me entendés? Ya. Entonces, bueno, una vez le aplicamos el espacio isomorfo, ya tenemos vectores, ese es el objetivo. Si acá nos hubiesen dado vectores, ya directamente los llevamos a una matriz, ¿no? Pero si tenemos polinomios o matrices, no. Entonces, esto lo llevamos a una matriz, vamos a continuar por acá. Lo llevamos a una matriz, donde cada uno de los vectores van a ser filas en mi matriz. Tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, empezamos a escalonar la matriz, adicionamos en la tercera con la segunda multiplicado por menos 1. Este es equivalente a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí tenemos 0, menos 1 más 1, 0, y acá 0, ¿no? Y la cuarta se mantiene. Podemos permutar la tercera con la cuarta fila, entonces esto va a ser equivalente a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0. Ya la tenemos escalonada la matriz, por lo tanto, como tenemos que determinar la base de la imagen, una vez escalonamos la matriz, podemos concluir que la base de la imagen es igual a las filas que nos anularon en la matriz. Y ya te dije yo que la imagen trabaja con el espacio vectorial del codominio y el núcleo trabaja con el espacio vectorial del dominio, ¿no? Entonces, acá tendría, puedo llamar B sub 1 a, el codominio son polinomios, ¿no? Entonces, voy a tener 1, el siguiente vector va a ser X y el cuarto vector va a ser X al cuadrado, ¿no? Porque es como que yo tenga 1 más 0X, ¿no? ¿Entendiste? Sí, y yo quiero sacar la del núcleo nomás. No, no, la de la imagen. ¿Cómo sería? Ajá, ahorita lo vamos a hacer. Digamos, la de la imagen queda nomás queda La como matriz. vector, ¿no ve? O como polinomio. No, los vectores solamente son para llevarlo a la matriz. El espacio vectorial, puedes ver que son polinomios, no cambia de espacio vectorial. ¿Y por qué los escribís con B sub 1, B sub 2 y no lo metes en uno? P sub 1, si quieres le ponemos P sub 2, P sub 3. Ah, no, pero yo decía, digamos, ¿por qué no juntarlo de un polinomio? No, porque esto es un vector en la base, la segunda fila que no se anula es otro vector en la base y la tercera fila es otro vector para la base. ¿Entendés? Sí. Entonces son diferentes. Esto era lo que ayer hablábamos, que tenía que estar en escalón reducido, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sí. Algo así. No, 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 no. Donde tenés que hacer eso es en la fórmula, para encontrar una fórmula.
Aquí estamos determinando base y dimensión. ¿Entendés? No es lo mismo. Eso. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ahora, la base y dimensión del núcleo de Kerr. ¿No? Bueno, lo primero que hacemos... ¿Ya? ¿Dicen base y dimensión de la transformación es la misma que del núcleo o no? Base y dimensión de la transformación, pero ¿de qué te tiene que decir? Base y dimensión de la transformación, por ejemplo, de la imagen. Base y dimensión de la transformación del núcleo. Del dominio, ¿te dice? Creo que me mandaron uno del dominio. No creo. No. Me hizo una pregunta un compañero del dominio. Te tiene que decir determinada base y dimensión, ya sea del núcleo o de la imagen. Porque eso, de eso nomás se puede. Ya. Ok, ahora la base y dimensión del núcleo. Lo primero que hacemos es tomar un vector genérico del espacio vectorial del dominio. Entonces voy a tener una matriz genérica, ¿no? A, B, C, D es igual a... Bueno, tomamos una matriz genérica del espacio vectorial del dominio. Y como sabemos, el dominio trabaja con el núcleo, ¿no? Entonces nosotros suponemos que pertenece al núcleo. Y le aplicamos la transformación a esta matriz genérica. Entonces, si nosotros le aplicamos la transformación a esa matriz genérica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fórmula, ¿no? La fórmula, si yo le aplico la transformación, es decir, tengo que aplicarle la fórmula a esta matriz genérica, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a la primera componente, que sería A, más la segunda con la tercera multiplicada por X, que sería B más C por X, más la cuarta componente por X al cuadrado, ¿no? Es igual a eso. Entonces lo que hacemos acá es llevar a un sistema de ecuaciones, donde cada una de las componentes son ecuaciones en mi sistema. Cada una de las componentes son ecuaciones en mi sistema. Entonces, en mi sistema, sin hacer espacio isomorfo. Acá no se hace espacio isomorfo. Solamente para la base y dimensión de la imagen. ¿Ya? Entonces, como tengo que llevar a un sistema, y mi sistema tiene que ser un sistema homogéneo, entonces trabajo con el vector 0 de ese espacio vectorial, que en este caso son polinomios, entonces voy a tener 0 más 0x más 0x al cuadrado, ¿no? Entonces, llevo a un sistema de ecuaciones donde cada componente va a ser una ecuación en mi sistema. Entonces voy a tener a igualado a 0, b más c igualado a 0 y d igualado a 0. Cada componente es una ecuación en mi sistema, ¿vale? Entonces, la que está, digamos, el coeficiente de término lineal, ¿sería tomado como dos variables o una variable? ¿Cómo? B más C, ¿no? Ajá. Yo lo contaría. Ya, es un coeficiente. No. Cuentan como dos variables, pero esta es una componente, esta es otra componente y esta es otra componente, ¿no? B más C representa al coeficiente de X, entonces B más C va a ser una ecuación en mi sistema. Entonces, como ya tenemos nuestro sistema, resolvemos matricialmente, vamos a tener 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ah? Y ya lo tenemos escalonado a la matriz, si te das cuenta. A tu misma, ahí me llamo. Ya. Entonces, como ya la tenemos escalonada la matriz, no hay nada que hacer. Directamente surge un sistema de ecuación final, ¿no? Donde ay, Dios mío, no me dejan en paz.
lo siento, donde la primera fila que no se anuló va a ser una ecuación en mi sistema final, va a ser A igual a 0, la segunda fila no se anuló tampoco, entonces es igual a B más C igual a 0, y la tercera fila tampoco se anuló, entonces D igual a 0, ¿no? Porque no nos olvidemos que la primera columna es de A, la segunda es de B, la tercera es de C y la cuarta es de D. Entonces, como estamos trabajando como si fuera te dije que el núcleo trabaja como si fuera su espacio definido bajo posiciones, ¿no? Donde aquí tenemos que la dimensión entonces del núcleo va a ser igual a n menos r, donde n es el número de incógnitas y r es el número de filas no nulas. N es igual a 4, ¿no? 4 incógnitas, A, B, C, D, y R es el número de filas que no se anularon en la matriz escalonada. La primera no se anuló, la segunda tampoco y la tercera tampoco, entonces R es igual a 3. 4 menos 3 es 1. Entonces ya tengo que la dimensión del núcleo es igual a 1 y además que existe una variable libre en el sistema. ¿Cuál sería? Exacto, C, ¿no? Porque A tiene su elemento distinguido, entonces no es libre, B también tiene y D también, entonces C sería la variable libre. Entonces, como sé que la dimensión es el número de vectores que tiene una base y como tengo que la dimensión es 1, quiere decir que voy a tener un vector en mi base, ¿no? Podemos llamarlo E sub 1, donde voy a tener las incógnitas con valores, ¿no? Entonces, como la variable es libre C, a C le doy un valor cualquiera real, le doy 1, y a las demás las tengo que encontrar. Si C vale 1, ¿cuánto vale? A ver, B. B valdría menos 1. Exacto. Si B vale menos 1 y C vale 1, ¿cuánto vale A? 0. 0. ¿Y cuánto vale D? 0 también, ¿no? Porque acá tengo 0A más 0B más 0C más D. Entonces D vale 0. Y listo. Ya tengo el vector para mi base y tengo la dimensión, por lo tanto puedo concluir que la base del núcleo... Para los dominios siempre son vectores. No. Siempre acaba, digamos, como es el dominio. Parte del núcleo, porque el núcleo trabaja con el dominio y la imagen trabaja con el codominio. Entonces, si yo tengo que encontrar aquí la base del núcleo, mi base va a tener, en este caso, como trabaja con el dominio, mi dominio tiene matriz de 2×2, entonces mi base va a tener matriz de 2×2. Es sub 1. Entonces esta matriz, este vector va a ser una matriz. 0, menos 1, 1, 0. Y listo. Y como te dije que la imagen trabaja con el codominio, mira, mi base, entonces, el codominio, ¿qué tiene? P2, ¿no ves? Entonces yo en mi base voy a tener polinomios de grado 2. Ajá. Porque el espacio vectorial, la transformación me dice eso. Pero si yo tengo R3 a R2, entonces el núcleo trabajaría con R3 y la imagen con R2, ¿no? Y acá concluimos bien que la dimensión del núcleo es 1. Listo. Ya hicimos la dimensión de la imagen y del núcleo. Verifiquemos el teorema, que nos dice si nosotros tenemos una transformación de B a U, la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿no? Entonces, B en este caso es matriz de 2×2, ¿no? La dimensión de matriz de 2×2 tiene que ser igual a la dimensión de curve más la dimensión de la imagen. Entonces acá tenemos 4 igualado a la dimensión del núcleo nos dio 1, más la dimensión de la imagen que nos dio 3. Y efectivamente se cumple la igualdad, ¿no? Listo. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí no, pero para practicar, digamos, esto de confunde un poco, ¿no? Si me dicen de un dominio polinomio que lo transforme a una matriz, ¿cómo sería? ¿Tuviera que hacer espacio de remoto? Sí, porque acá te va a dar matrices, ¿no? O sea, vos querés transformación al revés, ¿no? De polinomios a matrices, ¿no? Entonces acá vas a tener polinomios, como resultado vas a tener matrices. Y como no te está devolviendo vectores, entonces sí tenés que hacer el espacio isomorfo, en este caso de matrices, ¿no?
A ver, vamos a inventarnos, a ver. Tenemos la transformación de polinomios a matrices, tal que, a ver, vamos a inventarnos una fórmula de a más b por x más c por x al cuadrado tiene que ser igual a más b, 0, 0, a más b, digamos, ¿no? Y lo mismo, determinar base y dimensión de curve y de la imagen de f, ¿no? Bueno, primero trabajemos con curve. A ver, lo primero que hacemos para determinar base y dimensión del núcleo es tomar un vector genérico del espacio vectorial del dominio, ¿no? En este caso mi dominio es polinomio de grado 2, entonces tomamos un polinomio genérico de ese espacio vectorial, que sería a más b por x más a más c por x al cuadrado, ¿no? Nosotros suponemos que pertenece al núcleo. Le aplicamos entonces la transformación a ese polinomio genérico y vamos a tener como resultado la fórmula, ¿no? Nosotros le tenemos que aplicar la transformación, es decir, la fórmula a ese polinomio genérico. Y vamos a tener como resultado, aquí tenemos, y va a ser igualado a una matriz, donde me dice que va a ser igual a, el primer elemento es la primera componente más la segunda, a más b, ¿no? El segundo elemento me dice que es 0, el tercero es 0, y el cuarto elemento me dice que es la primera componente más la segunda. Listo. Entonces, como yo estoy ya dijimos que todas las componentes, elementos o coeficientes van a llevarse a un sistema de ecuaciones. Mi sistema de ecuaciones tiene que ser homogéneo, entonces lo igualamos al vector 0 de ese espacio vectorial. Entonces, el primer elemento en este caso va a ser mi primera ecuación de mi sistema, a más b igualado a 0. Luego tengo 0 igual a 0, no cuenta, 0 igual a 0 y a más b igualado a 0. ¿Estamos hasta ahí? Ok, como todo el sistema de ecuaciones, resolvemos matricialmente, tenemos 1, 1, 1, 1. Entonces empezamos a escalonar, adicionamos la segunda con la primera multiplicado por menos 1, esto es equivalente a 1, 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0. Ya está escalonada la matriz. Entonces, cuando trabajamos con el núcleo y tenemos que determinar la dimensión del núcleo es igual a n menos r. N es el número de incógnitas que tiene el sistema, tiene 2, A y B, no. Mira, ya me equivoqué. Tengo 3 incógnitas, A, B y C. Entonces aquí es 0 y acá también es 0. Ahora sí, es equivalente a 1, 1, 0. Aquí tenemos multiplicado por menos 1, ¿no? Menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0 y acá tenemos 0. Ahora sí, ya está escalonada la matriz. Como hice operaciones elementales, mi sistema de ecuación final va a ser diferente, va a ser a más b igualado a 0, y como la segunda fila se anuló, no va a ser una ecuación, ¿no? Entonces, analicemos n y analicemos r. N es el número de incógnita, ya vimos que tiene 3, y r es el número de filas no nulas, 1. Entonces, 3 menos 1, 2. Ya sabemos entonces que la dimensión del núcleo es 2, y además ese 2 significa que existen dos variables libres en el sistema. ¿Cuáles son? Exacto, B y C. Entonces vamos a tener dos vectores en mi base, ¿no? Esta dimensión me indica que tengo dos vectores. Podemos llamar B sub 1 si queremos y B sub 2, donde mis vectores va a tener mis variables, ¿no? Mis incógnitas, A, B y C. Como no tengo dos vectores, es decir, dos variables libres, en el primer vector le voy a dar a la primera variable libre le doy 1 y a las demás le doy 0. Y en el segundo vector a la segunda variable libre le doy 1 y a las demás variables libres les doy 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, si B vale 1, ¿cuánto vale A? Reemplazando en mi sistema de ecuación final, menos 1. Para la base del número era
¿sí? Aquí salió 2, ¿no? La dimensión es 2, entonces quiere decir que voy a tener 2 vectores en la base. Los estoy determinando ahorita. ¿Mm? Acá tengo más 0, C, ¿no? Sí, 0. Entonces, como ya tengo los dos vectores para la base, voy a concluir que la base del núcleo de curve es igual a B sub 1. En este caso, ¿el núcleo con qué trabaja? Con el espacio vectorial del dominio, ¿no? Y mi dominio son polinomios de grado 2. Cuidado ahí. El núcleo trabaja con el espacio vectorial del dominio, ¿no ves? Entonces, voy a tener menos 1 más x más 0x al cuadrado en mi primer vector. Y en el segundo voy a tener b sub 2 igual a 0 más 0x más x al cuadrado, ¿no? Y por último, la dimensión del núcleo es igual a 2. A ver. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Ponemos un ratingo, por favor, le voy a abrir a mi hermano. Ya, hola. Ya. Entonces, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces ahora la base y dimensión de la imagen. Base y dimensión de la imagen de F. Bueno, para la imagen tomamos... Uy, ahí, quiero hacerlo un poquito más. Ahí, perfecto. ¿Puedes ver? Ok. Para la imagen, lo primero que hacemos es... Ay, Dios mío. Lo primero que hacemos es tomar un vector genérico. Para la imagen, lo primero que hacemos es tomar la base usual, una base cualquiera del espacio vectorial del dominio, en este caso P2, entonces vamos a llamar S a la base usual de P2, ¿no? Entonces voy a tener P sub 1 igual a 1 más 0x más 0x al cuadrado, P sub 2 igual a 0 más x más 0x al cuadrado, P sub 3 igual a 0 más 0x más x al cuadrado. Listo. Bueno, ya tenemos la base usual de los polinomios de grado 2. Le aplicamos la transformación a cada uno de los vectores. P sub 1, P sub 2 y al tercer polinomio. Reemplazando valores vamos a tener 1 más 0x más 0x al cuadrado. La transformación de 0 más x más 0x al cuadrado. Y la transformación de 0 más 0x más x al cuadrado. Listo. Entonces, aplicando la transformación, vamos a copiar esto de acá. Aquí. Aplicando la transformación quiere decir que tenemos que aplicar las fórmulas, ¿no? Vamos a tener como resultado matrices. Entonces, esto va a ser igual a, me dice que el primer elemento es la primera componente más la segunda. Entonces, 1 más 0, 1. El segundo elemento es 0, el tercero es 0 y el cuarto elemento me dice que es la primera componente más la segunda. 1 más 0, 1. Ahora la transformación al segundo vector.
me dice que la primera más la segunda, 0 más 1, 1. Luego tenemos 0, 0 y el cuarto elemento es la primera más la segunda, 1. Y por último tenemos A más B, es decir, la primera más la segunda, 0, luego tenemos 0, luego 0 y 0. Estas son las imágenes, son las que generan a la imagen de F, ¿no? Generan la imagen de F, estas transformaciones, y como no tenemos vectores y tenemos matrices, tenemos que aplicar el espacio isomorfo, ¿no? Aplicando el espacio isomorfo. Entonces, el espacio isomorfo trabaja con la base usual de ese espacio vectorial, ¿no? Podemos llamar B a la base usual de, en este caso, queremos transformar las matrices de 2 por 2, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, vamos a aplicar la base usual a la transformación del primer polinomio. Vamos a aplicar la base usual a la transformación del segundo polinomio. Y vamos a aplicar la base usual a la transformación del tercer polinomio. Entonces, vamos a tener como resultado vector, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1, 0, 0, 1. Luego, 1, 0, 0, 1. ¿No? Y por último, 0, 0, 0, 0. ¿No? No nos olvidemos que estas son las que estamos convirtiendo en vectores. Entonces, como ya lo tenemos en vectores, lo llevamos a una matriz. Sí, donde cada vector va a ser una fila en la matriz. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0. Ok, perfecto. Entonces, escalonamos, ¿no? Adicionamos la segunda con la primera multiplicado por menos 1, que va a ser equivalente a 1, 0, 0, 1, menos 1 más 1, 0, 0, 0, menos 1 más 1, 0, ¿no? Y la tercera fila también está nula. Ya la tenemos escalonada la matriz, por lo tanto, ahí está escalonada, por lo tanto, como que tenemos que encontrar la base y dimensión de la imagen, una vez escalonamos la matriz, podemos concluir que la base de la imagen son los vectores de las filas que no se anulan. Bueno, en este caso la tercera fila se anuló y la segunda también, entonces no son vectores para mi base, ¿no? Entonces, veamos, ¿la imagen con qué trabaja? Con el codominio, con el espacio vectorial del codominio, y mi codominio es, acuérdate de eso, base de la imagen trabaja con el codominio y la base del núcleo trabaja con el dominio. Base de dominio, y la base de la imagen trabaja con el codominio. Entonces mi base de la imagen va a tener ¿qué? Podemos llamarla E1 mayúscula 0, 0, 1. Y como la segunda fila se anuló, no va a ser una matriz para mi base ni la tercera tampoco. Por lo tanto, la dimensión de la imagen es igual a 1. ¿Listo? Ahora sí queda un poco más claro. Pero ya está despejada las dudas, ¿no? Ahora lo que quiero es hacer este ejercicio de acá, que te había mostrado al principio. Este de acá. Acá lo preguntó el ingeniero a todos los grupos, creo, si no me equivoco, en el final, o en el segundo parcial, no me acuerdo. Este de acá. Mira, dice determinar la fórmula de F. Te dije, ¿no? Ya.
Ayer hicimos ejercicios similares a este. Voy a mostrar el 38, por ejemplo. Que fue lo que hicimos ayer, arriba del todo. Aquí encontramos fórmulas, ¿no? A ver, ¿dónde está? Con el 37, ¿no? Ay, no. 30. A ver, el 38, ¿no? ¿Dónde está? Estimación del núcleo, ¿no está? No está. Ajá. No, también, digamos, pero no. Ah, sí, esto es. Aquí. Puede haber dos tipos de ejercicios para determinar la fórmula. Ya sea que te da directamente una base cualquiera y ya te da las transformaciones, ¿no? Y te pide directamente encontrar la fórmula. Esa es una opción. Es más fácil porque directamente tomas un vector genérico, haces combinación lineal de ese vector con cada uno de los vectores de la base, encontrás los valores de las incógnitas, le aplicas la transformación en la combinación lineal y encontrás la fórmula así, ¿no? Sencillo. Ahora, este es un nuevo ejercicio para determinar la fórmula también, pero en este caso puedes ver que te da una matriz, te dice que es la matriz de transformación con relación a las bases E sub i y F sub i. Y no te da más, no te da las transformaciones, ¿te das cuenta? Te da dos bases. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer, ¿ya?, es encontrar las transformaciones, las que no nos está dando. Eso hay que hacer, ¿ya? Entonces, como me está pidiendo la transformación de R3 a R2, entonces yo voy a decir que la transformación de, en este caso, ¿cuál es la base? ¿Cuál de estas dos bases? Porque, a ver, a esta la vamos a llamar la base B y a esta la vamos a llamar la base S, ¿ya? ¿Cuál de estas dos bases es la base de cada uno de los espacios vectoriales? ¿Cuál es la base de R3? Exacto. ¿Y cuál es la base de R2? Ya, perfecto. Entonces, como tenemos que hacer una transformación de R3, vamos a aplicar la transformación a cada uno de los vectores de la base de R3, pues, ¿no? Entonces vamos a tener f de sub 1, f de sub 2 y f de sub 3. ¿Por qué? Porque yo quiero convertir de R3 a R2, ¿no ves? Entonces aquí yo voy a tener dos componentes, porque voy a hacer eso, ¿no? Voy a convertir de vectores con 3 componentes a vectores con 2 componentes. Entonces, reemplazando valores, voy a tener que f de sub 1 es igual a 1,0,0, f de 2 es 1,1,0 y f de 3, 1,1,1. Estoy reemplazando simplemente los valores, ¿ya? Entonces, si yo le aplico la transformación de R3 a R2, voy a tener acá un coeficiente, en este caso A sub 1, multiplicado por el primer vector de la base de R2, porque yo quiero convertir de R3 a R2. Entonces, a partir de acá trabajo todo con R2. Entonces, F1, ¿no ves? El primer vector de la base S, más, como yo tengo dos vectores en la base S, voy a tener dos coeficientes también, dos incógnitas, por F sub 2. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ajá, voy a hacer, ahorita vamos a ver si sí hacemos o no hacemos. Lo mismo para la siguiente transformación, en este caso como no son las mismas incógnitas, son diferentes, podemos llamar B sub 1, pero la transformación es la misma, ¿no? De R3 a R2, entonces voy a trabajar con la base de R2, que nosotros llamamos S. F sub 1 más F sub 2 por F sub 2. Y lo mismo acá, como es la misma transformación, pero no son las mismas incógnitas, lo mismo. F sub 1, F sub 2 por F sub 2. Vamos a llamarlo de diferentes maneras para diferenciar, ¿ya? Pero no por nada, bueno, acá me dice si A es la matriz de la transformación. Entonces ya me da directamente el valor de los coeficientes.
donde ¿a qué va a ser igual? Yo quiero los valores de A sub 1 y A sub 2. ¿Voy a tomar la fila para encontrar los valores de A sub 1 y A sub 2 o voy a tomar la columna? Voy a tomar la columna, ¿no? Porque solamente tengo dos incógnitas. Y en columna tengo dos elementos también. Entonces, A sub 1 va a ser 1, va a ser multiplicado por el vector F sub 1, que es igual a 1 menos 1, más A sub 2, que sería igual a 3, multiplicado por el vector F sub 2, sería menos 1, 3. Y listo. Lo mismo para la siguiente. B sub 1 sería la siguiente columna. Entonces tendría menos 1 multiplicado por el vector F sub 1, que tiene componente menos 1 menos 1, más el siguiente elemento que sería menos 1 multiplicado por menos 1, 3. Siguiente columna sería 2 multiplicado por 1 menos 1, más 0 multiplicado por menos 1,3. ¿Todo claro hasta ahí? Ok, entonces, si aquí te da matrices y acá polinomios y te da una matriz, entonces ya tenés que ver que la columna, vos tendrás que trabajar únicamente con la columna para reemplazar acá, ¿ya? Cuando llegues acá, los elementos van a ser las columnas. O si querés tomarlo de la siguiente manera, cada fila va a ser los elementos hacia abajo. Mira, la primera fila son los elementos hacia abajo, 1, menos 1, 2. Y la siguiente fila son los elementos hacia abajo, 3, menos 1, 0. ¿No? De las dos maneras puedes ver. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Estamos haciendo una transformación de R3 a R2 y dijimos entonces que vamos a tener vectores con dos componentes, ¿no? Donde esto va a ser igual a qué? Para la primera componente vamos a hacer la sumatoria y el producto de las primeras componentes. Entonces voy a tener 1 por 1, 1 más 3 por menos 1, menos 3. Ya tenemos la primera componente. La segunda va a ser 1 por menos 1, menos 1, más 3 por 3, 9. Siguiente. Tenemos menos 1 por 1, menos 1, más menos 1 por menos 1, más 1. Y la siguiente componente, menos 1 por menos 1, 1 positivo, más menos 1 por 3, menos 3. Y siguiente, 2 por 1, 2, más 0 por menos 1, 0. Y por último, 2 por menos 1, menos 2, más 0 por 3, 0. Entonces, todo esto va a ser igual finalmente a 1 menos 3, menos 2, menos 1 más 9, 8. Pero tenemos menos 1 más 1, 0, y 1 menos 3, menos 2. Y por último, 2 más 0, 2, menos 2 más 0, menos 2. Entonces, ya tenemos finalmente que la transformación del primer vector es igual a menos 2, 8. La transformación del segundo vector es igual a 0, menos 2. Y la transformación del tercer vector es igual a 2 menos 2. Listo. Ya tenemos los datos que nos daba antes, ¿no? Nos daba una transformación, nos daba directamente la transformación, nos daba la transformación de los vectores y nos pedía determinar la fórmula. A partir de acá ya todo es lo mismo. Lo primero que hacemos es tomar un vector genérico del espacio vectorial del dominio. ¿Cuál es mi dominio? Entonces tomamos un vector genérico de ese espacio vectorial, pertenece a R3, y hacemos combinación lineal con cada uno de los vectores de su base. ¿Cuál es la base de R3? Para encontrar la fórmula, tenemos que determinar la fórmula. Aquí solamente encontramos las transformaciones. Las transformaciones las ocupamos para reemplazar antes de encontrar la fórmula, ¿no? Para eso. Entonces, hacemos combinación lineal de este vector con cada uno de los vectores de su base. Tendríamos A sub 1 por E sub 1, más A sub 2 por E sub 2, más A sub 3 por E sub 3. A esta combinación lineal lo vamos a llamar 1. Y vamos a reemplazar valores. Vamos a tener ABC, va a ser igual a A sub 1 que multiplica a E sub 1, que tiene el elemento 1, 0, 0,
más A sub 2 por E sub 2, 1, 1, 0, más A sub 3 por 1, 1, 1. Entonces, como ya hicimos combinación lineal, esto va a ser igualado a un sistema de ecuaciones, ¿no? Donde la primera ecuación van a ser las primeras componentes. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 igualado a A. Luego tenemos 0 A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 igualado a B. Y por último, A sub 1 por 0, 0 A sub 1 más 0 por A sub 2 más A sub 3. Esto igualado a 0. Como todo sistema de ecuaciones, resolvemos matricialmente. Va a ser igual a 1, 1, 1 A, 0, 1, 1 B, 0, 0, 1 C. Ya está escalonada la matriz, ¿no? Ya está escalonada la matriz, entonces puedo llevar escalón reducido o puedo dejarlo así. Entonces, de la tercera ecuación tengo que A sub 3, perdón, de la tercera fila tengo que A sub 3 igual a C, ¿no? Ya tengo el valor de A sub 3. De la segunda fila tengo que A sub 2 más A sub 3 es igual a B. Si despejo A sub 2 es igual a B menos A sub 3. Entonces A sub 2 es igual a B menos C, ¿no? Ya tengo el valor de A sub 2 también, ¿cierto? De la primera fila entonces tengo que A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 es igualado a A. Pero si yo despejo A sub 1, voy a tener que A sub 1 es igual a A menos A sub 2 menos A sub 3. Entonces A sub 1 es igualado a A menos A sub 2 que vale B menos C menos A sub 3 que vale C. Entonces A sub 1 va a ser igual a A menos B más C menos C. C con C se va, entonces A sub 1 me queda que A sub 1 es igual a A menos B. Entonces, tengo que A sub 1 es igual a A menos B, A sub 2 es igual a B menos C, y A sub 3 es igual a C, ¿no ves? Ya tengo el valor de las incógnitas, entonces ahí no acaba. Como ya tengo el valor de las incógnitas, voy a aplicar la transformación a la combinación lineal. Entonces voy a poner aplicando f en la combinación lineal que llame 1. Entonces voy a tener f de b va a ser igual a f de a sub 1 por e sub 1 más a sub 2 por e sub 2 más a sub 3 por e sub 3. ¿Estamos hasta ahí? Ok, reemplazando, bueno, todavía no vamos a reemplazar, tenemos que aplicar la transformación a cada término. Entonces vamos a tener f de a sub 1 por e sub 1 más la transformación de a sub 2 por e sub 2 más la transformación de a sub 3 por e sub 3. Acá tenemos f de b va a ser igual a, el escalar va a salir fuera dejando solamente la transformación por el vector. Entonces tenemos a sub 1 por la transformación del primer vector, más a sub 2 que multiplica la transformación del segundo vector, más a sub 3 que multiplica la transformación del tercer vector. Bueno, ahora como ya tengo el valor de a sub 1, a sub 2, a sub 3 y el valor de las transformaciones, para esto fue que hicimos, mira, para reemplazar acá, ¿te das cuenta? Por eso es que encontramos las transformaciones acá, porque sí o sí lo necesitamos como dato, ¿ya? Entonces, reemplazando valores, tenemos la transformación de A, B, C igualado a sub 1, que es igual a menos B, que multiplica la transformación del primer vector, igual a menos 2,8. Más A sub 2, que es igual a B menos C, que multiplica la transformación del segundo vector, que es igual a 2, 0, menos 2. Más A sub 3, que es igual a C, que multiplica la transformación del tercer vector. ¿Ok? Aún no acaba, aquí tenemos la transformación de ABC, va a ser igual a, vamos a tener acá como resultado un vector con dos componentes, ¿no? De la primera componente tengo que hacer menos 2 multiplicado por A menos B, más
0 multiplicado por B menos C. Estoy haciendo la sumatoria del producto de las primeras componentes, ¿no? Más 2 por C. Eso para la primera componente. Para la segunda componente sería la sumatoria del producto de las segundas componentes. Entonces tengo 8 que multiplica A menos B más menos 2 que multiplica B menos C más menos 2 que multiplica A C. ¿Listo? Entonces voy a tener que la transformación del vector ABC va a ser igual a, la tengo, menos 2 por A más 2 por B, ¿no? Esto sería 0 más 2 veces C como primer componente, y como segunda tengo 8A menos 8B menos 2 por B más 2 por C menos 2 por C. Este con este se va, ¿lo ves? Entonces la transformación de ABC va a ser igual a, aquí está, y se mantiene, menos 2 por A menos 2 por B más 2 por C, coma, aquí tengo 8A menos 8B menos 2 por B menos 10B, ¿no? Y la C se fue. Entonces, finalmente tenemos la fórmula de la transformación. ¿Sí? Entonces, sí. Un poquito más largo porque tenemos que encontrar las transformaciones, digamos, ¿no? Los pasos que hice. Ay, era que me diga. A ver. Primer paso. Ajá. Vamos a llamar B a la base de la E sub I. De los vectores con E sub I. Y S a la base de la F sub I. Aplicamos F a los vectores de la base del dominio. Reemplazamos valores y demás, ¿no? Y combinación lineal con los vectores de la base del codominio. Luego, reemplazamos valores de la matriz en los coeficientes. Entre paréntesis, las columnas son coeficientes de, del codominio. Luego, después de hacer eso, se hace lo de siempre, ¿no? Sumatoria del producto de los componentes y por último encontramos la transformación. Segundo paso. Este ya es lo de siempre, ¿no? Tomar vector genérico del dominio. ¿Qué cosa? Sí. Con la base
del dominio. Hacemos combinación, resolvemos matricialmente y encontramos los valores de las incógnitas, ¿no? Encontrar valores de incógnita. Cuando encontré los valores de la incógnita, el tercer paso va a ser aplicar F en la combinación lineal. Y ya, a partir de ahí ya es secuencial, ¿no? Ya. ¿Tenés alguna duda más? Es que ya me están hinchando ahí. Practica lo de base y dimensión de la imagen y del núcleo y practica también esto de acá, las fórmulas, digamos. Y ya. De transformación siempre pregunta eso. Ya es muy raro si te pregunta otra cosa, ¿me entendés? No, es que no sé cómo es mesa, la verdad, no sé. ¿Cómo es mesa? No sé qué pregunta, no sé. ¿Cómo? Nunca me llegó. No. Es que yo me pierdo, me voy de vacaciones, pero ahorita como estoy en mesa, estoy ahí. La matriz, es que no sé. Es que por eso te digo, muy raro si te pregunta eso, porque como es mesa, tienes que preguntarte de todas las unidades. Entonces, fijo, te pregunta algo de encontrar X, digamos, ¿no? Te va a dar un problema también, sí o sí, un problema para responder, o sea, de la unidad 2, ¿no? Te va a dar sí o sí un problema. También te puede dar encontrar el valor de K, para los tres casos, ¿no? ¿Para qué valor de K el sistema tiene solución única, infinita o no tiene solución? Puede que te dé eso, o puede que no también. De determinante no creo que te dé nada, o si no te va a dar, encontrar esto, digamos, ¿no? La inversa, el determinante de esto, digamos. Sí, saber, o sea, los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿no? Con propiedades. Después de la cuarta unidad, puede que te dé encontrar la ecuación del plano de tal cosa, digamos. Entonces, la ecuación del plano voy a saber que es el punto por el vector X por el vector normal igualado a 0, ¿no? Puede que te dé eso o puede que no. Muy raro pregunta esa unidad, la verdad. También puede que te dé, sí o sí te va a decir base y dimensión de la intersección. Sí o sí, de un espacio vectorial. O sea, de la unidad 5, ¿no? Unidad 5 de la intersección y de la unidad 6, base y dimensión de la imagen y del núcleo. Eso sí o sí te va a preguntar. ¿Sí? Uh-huh. Todo ya lo vimos. Sí. Sí, te lo paso. Mucha suerte. Ay, llega temprano porque el ingeniero es puntualísimo. Ah, sí. Yo estoy media hora antes para mi examen de auxiliar. No, pero para mi examen, digamos, porque estoy nerviosa. Como que iba a ver a la U. Sí, a las 7. Ya te lo, ya te lo pasé. Cualquier cosa me avisas nomás. Yo voy a estar con mi computadora programando. Y te voy haciendo páginas. Sí, hasta las 5 me quedé hoy. Pero no acabé, así que me tengo que seguir. Tenía fe, pero no fue suficiente tener fe. Bueno. Bueno, pues te dejo.
Ya, avisa cualquier cosa. Claro. Ya, chao. Nos vemos.